Vamos a calcular el volumen de un objeto determinado por la siguiente ecuación. Y igual a x al cubo. Bueno, consideramos, por ejemplo, que para trazar la curva dibujamos los ejes. Siempre conviene tener una interpretación espacial de cómo va a ser la figura. Dos ejes que se cortan ortogonalmente. Tenemos aquí el eje Y y aquí el eje X. Y ahora le damos valores, vamos a hacerlo aquí, a X para obtener valores en Y. O sea, tabulamos para hacer la gráfica. Bueno, entonces tenemos, cuando por ejemplo X vale 0, Y va a ser 0 porque 0 al cubo realmente es 0. Si ahora cogemos, por ejemplo, pensamos en el punto 1, 1 multiplicado 3 veces por sí mismo es 1 también. Entonces cuando X vale 1, Y también vale 1. Si por ejemplo cogemos 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. O sea que cuando X vale 2, Y vale 8. Bueno, ya tenemos ahí 3 puntos. Vamos a marcar el 0, 0, el 1, 1. Y cuando vale X 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces Y vale 8. Bueno, tenemos que si le damos valor menos 1, por ejemplo, vamos a seguir por aquí, menos por más, menos por menos más, por menos menos. O sea que es menos 1. O sea que si X vale menos 1, y también vale menos 1. Otro punto. Si por ejemplo vale menos 2x, o sea aquí, pues tenemos menos por menos más por menos menos. 2 por 2, 4, por 2, 8, menos 8. Bueno, tenemos también aquí esta distancia igual. Como podemos ver, es una curva que pasa por estos 4 puntos y por tanto es simétrica respecto al origen de coordenadas. Entonces ya la trazamos, es algo como esto. Pasa por este punto y ahora hace así. Bueno, ¿qué quiere decir que es simétrica respecto al origen? Que si cojo un punto cualquiera, por ejemplo este punto P, y lo uno con el origen O, hago esta línea, hago centro en O y hago un arco, una semicircunferencia. La semicircunferencia cortará a la prolongación de esa línea en el punto simétrico, P'. Se dice que son simétricos respecto a O, respecto a ese centro. Bueno, ya sabemos que la curva tiene esta forma y nos piden que calculemos, por ejemplo, el volumen que determina este detalle. O sea, esta línea tiene por ecuación X igual a 2 y esta de aquí tiene por ecuación, esto sería Y, un valor constante de Y, aquí vale 0. Entonces esto sería Y igual a 0. Bueno, pues ya podemos entonces pensar qué es lo que pasa cuando giramos este fragmento amarillo respecto al eje de revolución, eje X. Vamos a acercamos un poco. Bueno, pues pasaría a lo siguiente. Tenemos este detalle y al girarlo respecto a una línea, pues saldrá aquí una forma igual. O sea que esta es la forma vista en un alzado, pero si la giramos ligeramente, pues entonces tendremos algo así como si fuera una especie de platillo con un pincho, para entenderlo, algo así. Bueno, pues vamos a calcular el volumen de este objeto. Entonces, si consideramos que aquí, por ejemplo, esto está formado por cilindros igual que cuando calculamos el área mediante una integral, pues sumamos rectángulos muy pequeños, ¿no? Pues cuando vamos a calcular el volumen, esos rectángulos giran de manera que forman cilindros, o sea que aquí se van a generar cilindros. Entonces, un cilindro cualquiera de estos tendrá por volumen, pues lo que es la base, o sea, algo como esto. Entonces tenemos
la base, que es el área del círculo, que es pi por r al cuadrado por la altura del cilindro. Y este es el volumen de uno de esos cilindros. Bueno, entonces, como en realidad el volumen de este objeto, que lo vamos a representar un poco más claro, por ejemplo, aquí así. Entonces, si ahora lo giramos hacia este lado, o sea que esta sería la forma que engendra al girar. Entonces decíamos que para calcular el volumen podíamos sumar esos cilindros, pero realmente la suma de esos cilindros es en realidad la forma de calcular el volumen, y por tanto tenemos que el volumen es la integral de esto que tenemos aquí, pero tenemos que realmente pi es invariable, luego tenemos que el radio va a venir determinado por los radios de los distintos cilindros que tenemos aquí, y eso lo que lo determina es la curva esta, ¿no? Entonces aquí ponemos la función x al cubo y vemos que está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Y luego la altura es lo que llamamos un diferencial de x. O sea, un diferencial, como sabemos, es cuando tenemos la diferencia infinitesimalmente, estamos hablando, esto menos esto me da una medida que en este caso es muy pequeña. Cuanto más pequeña sea, más me aproximo a lo que es el volumen de ese objeto infinitesimal. Bueno, pues esa es la altura de ese cilindro y de todos los cilindros. Es lo que llamamos, lo solemos denominar delta x, y ahora aquí diferencial x, de x. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya no hay más que aplicar. Está definido entre 0 y 2. Entonces ya ponemos aquí, entre 0 y 2. Ya que en realidad lo vamos a hacer desde aquí hasta esta línea. O sea, comprendido entre esta línea y esta, pero lo que es aquí esta curva va a quedar definida perfectamente en este pequeño tramo perfectamente acotado. Bueno, pues según eso podemos sacar pi ya afuera. Tenemos entre 2 y 0, 3 por 2, 6, de x elevado a 6 de x. Bueno, y ahora esto tenemos pi que multiplica. Ahora esto le sumamos una unidad, x elevado a 6 más 1, 7, y este número lo ponemos en el denominador, con lo cual ya está hecha la integral y la vamos a determinar entre 2 y 0. O sea que habrá que sustituir aquí el 2, a ver si nos cabe aquí. Pues tenemos pi por x elevado a 7, o sea, por 2 elevado a 7, vamos a pasar el 7 para aquí. Y ahora hacemos esto otra vez restándole el 0. Entonces tenemos 2 elevado a 7 menos 0 elevado a 7. Bueno, y con esto ya estaría resuelto. Tenemos pi partido por 7, y 2 elevado a 7 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, y por 2, 128 por pi, y el 0 a la 7 es 0 unidades cúbicas. Bueno, pues ese es el área que determina en realidad la zona esta interior, perdón, el volumen que determina la zona interior. Podemos calcular también, por ejemplo, el volumen que se formaría si ahora cogemos este fragmento. Entonces, tenemos la curva, viene por aquí y hace algo así. Entonces, al girar saldrá algo como esto. Ahora lo que hacemos es el eje de revolución, vamos a coger este, por ejemplo. Por lo tanto, lo que vamos a obtener pues es esto. Vamos a darle aquí un poco de sombra para que se entienda cómo es la figura. Bueno, pues ese sería nuestro objeto que vamos a calcular.
Bueno, ahora antes lo hicimos siempre considerando aquí en función de x. Ahora pues cogemos otra vez la misma ecuación y es igual a x al cubo. Pero ahora invertimos, nos interesa tener x es igual a, pasamos el cubo como raíz cúbica de y. Y por tanto ya podemos sustituir lo mismo que sustituimos aquí, entonces ya tenemos el volumen va a ser, ahora lo vamos a hacer entre, tenemos aquí esta recta es y igual a 8, aquí, y entre la recta 0. Entonces lo vamos a hacer entre 8 y 0. Entonces tenemos pi por raíz cúbica de i estaba elevado al cuadrado por di. Bueno, y esto tenemos que es 8, 0, pi. Esto es elevado i elevado a 2 tercios que multiplica a di, que era la altura de esos cilindros. Podemos sacar pi, tenemos entre 8 y 0. Y ahora tenemos 2 tercios más 1, sería como sumarle más 3 tercios. Tenemos que poner este número igual que este. Entonces sumamos esto más esto, 3 más 2, 5 tercios. Entonces tenemos i elevado a 5 tercios y esto lo pasamos para aquí abajo. Ponemos 5 tercios. Como esto está dividido entre 1, el 5 queda abajo y el 3 pasa para arriba. Bueno, aquí ya hemos calculado la integral, por lo tanto ya sacamos esto. Entonces pi que multiplica todo esto entre 8 y 0. Bueno, por último decíamos que el 5 queda abajo, el 3 pasa para arriba, 3 que multiplica pi partido por 5, que multiplica a 8 elevado a 5 tercios, menos 0 elevado a 5 tercios. Bueno, y esto tenemos que es igual a 3 quintos de pi que multiplica, y ahora tenemos, aquí sacamos el 3, tenemos raíz cúbica y tenemos 8 elevado a 5. Y aquí ya no ponemos esto. Bueno, por último, esto sería lo mismo que también podemos poner 2 elevado al cubo. Entonces lo ponemos 3 quintos de pi que multiplica raíz cúbica de 2 elevado al cubo y todo esto elevado a la quinta. Para concluir tenemos 3 quintos de pi y ahora tenemos que esto es igual 3 por 5, 15, y aquí tenemos 15 entre 3, 2 elevado a 15 entre 3, que es, ya lo ponemos así, 2 elevado a 5. Entonces tenemos que esto es igual a 3 por pi, 2 elevado a 5, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 32 por 3, 32 por 3 por pi partido por 5, o sea 96 quintos de pi. Bueno, pues eso es el resultado final y hay que entender pues las dos formas distintas de trabajar. Bien, respecto ahí, si el eje de revolución que tenemos aquí hace que el diferencial sea respecto ahí, que es este eje de revolución, o bien en este caso que el eje es este, ¿no? Entonces, como vemos, esta forma es la que provocaba aquí esto, mientras que aquí lo que nos quedaba, este trozo, es este de aquí. Bueno, pues son los dos casos distintos. En este caso nos daba esto como volumen final y aquí tenemos esto, unidades cúbicas, como volumen final.